grabar. Ya, ¿me pueden contar más o menos qué es lo que se ve en ese curso? Porque en realidad no lo tengo claro. Yo supongo que deben ver uno que otro algoritmo que va relacionado con el ordenamiento de información y cosas de ese estilo. Me suena por el nombre del curso. Sí, profe. Yo me acuerdo que primero vimos eh, como ese tipo de algoritmos de ordenar. Estaba El el, ordenamiento. Perfecto. sí. Después vimos árboles y Ok, después vimos varios algoritmos de los árboles, de los mismos árboles. perfecto. Ya, los algoritmos de búsqueda en ancho, búsqueda en profundidad, encontrar árboles generadores, ese tipo de Sí, eso cosas. mismo. Sí. Perfecto. Ya, bueno, dentro de este curso igual vamos a repasar harto de eso, ¿sí? Pero vamos a partir entonces definiendo más en general el concepto de algoritmo y como lo vamos a hacer en gran parte del curso, vamos a orientarlo al área que a mí me gusta, ¿sí? Que es el área de optimización, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el siguiente problema. Entonces, vamos a tener que una empresa, ¿sí? Requiere perforar placas de circuito. Y eso, ese es el contexto, ¿sí? Las típicas placas de circuitos que de repente tienen estos componentes que tienen que ir pasaditas para el otro lado y ahí soldar, ya. Esos hoyitos necesitamos hacer, ¿sí? Dejamos dejar lista la placa para después llenarla con todas las componentes que necesite, ¿sí? Esto es hecho por una máquina que se mueve, o que mueve la placa más bien, horizontal y verticalmente en simultáneo, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo acá esta máquina, ¿sí? La estoy mirando desde arriba. Y por aquí tengo mi plaquita que necesito perforar, ¿sí? Ahora, esta base tiene movimientos en estas cuatro direcciones, ¿sí? Y lo puede hacer de manera simultánea, ¿sí? O sea, a medida que está moviéndose hacia la derecha, también se puede estar moviendo hacia arriba, ¿sí? De cierta forma para crear movimientos diagonales, ¿sí? Y por el diseño de esta placa, yo sé que esta cuestión tiene que tener hoyitos en algunas ciertas posiciones, ¿sí? Entonces, dado el diseño de la placa, se busca... sí, a ver, esta cuestión cómo funciona. Se mueve y el taladro baja cuando está en posición. Y eso, ¿sí? Vamos a suponer que el tiempo que el taladro baja y sube es una constante que no nos va a importar, ¿sí? Podríamos pensar que el hoyo se hace instantáneamente, ¿sí? Entonces, dado el diseño de la placa, se busca en qué orden deben hacerse las perforaciones, de manera de minimizar los tiempos de producción, ¿sí? Lo que es lógico, una empresa siempre va a tratar de minimizar los tiempos de producción y al mismo tiempo los costos. Eso típicamente es imposible. Es imposible minimizar esas dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque típicamente menor tiempo de producción implica mayor costo y viceversa, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en los tiempos de producción, ¿sí?
Porque obvio, mientras más rápido yo produzco una placa, más placas voy a poder producir en un día. Así que estoy, digamos, administrando uno de mis recursos ahí, que es el tiempo, ¿sí? Para poder maximizar mis ganancias al final. Ahora, fíjense que yo estoy hablando acá de estos movimientos de la máquina, ¿sí? El tal taladro que baja y sube, ¿sí? Pero también estoy hablando de que ahora yo quiero minimizar los tiempos de producción y como que en principio no tengo ninguna eh, no tengo ninguna información sobre los tiempos de esta máquina, ¿cierto? Ahora, ¿qué piensan ustedes para poder resolver este tipo de problemas? ¿Sí? O digamos, para comparar, si yo digo, ok, voy a perforar en un orden estos agujeros, y después digo, ya, ahora voy a seleccionar otro orden. Para determinar si uno demora más que el otro, necesito saber exactamente cuáles son los tiempos que demora la máquina en moverse hacia los lados o el tiempo que demora el taladro en bajar y subir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo Yo, necesito saber o no? yo creo que se necesita saber el tiempo que demora la máquina a moverse a los lados, porque el, el que la máquina sube y baje no importa mucho, porque se va a demorar en todo lo hoyo lo mismo. Exacto. Ya. Primer punto importante, claro. Como finalmente en la placa, independiente del orden en que yo perfore, siempre voy a estar haciendo la misma cantidad de perforaciones, entonces todos los tiempos de producción van a sumar la misma cantidad de tiempo en el bajar y subir del taladro. Así que ese tiempo me da lo mismo. Ahora, una cosa importante acá es que, si bien no lo mencioné, hay algo que se subentiende, que es que la velocidad con que la máquina se mueve horizontalmente es siempre la misma, independiente de desde cuál hoyo a cuál otro hoyo yo me esté moviendo. ¿Sí? Lo mismo en los movimientos verticales. ¿Sí? Entonces, en realidad, el tiempo que me voy a demorar en moverme de un agujero a otro, ¿sí? De una posición a otra para perforar, va a ser, de hecho, proporcional a la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? Y como a mí me interesa saber solamente en qué orden tengo que perforar y no cuánto tiempo me voy a demorar, conocer esos tiempos me da lo mismo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, vamos a hacer esa pequeña acotación. Como solo nos importa conocer el orden de las perforaciones y no el tiempo que nos demoraremos, y no el tiempo que nos demoraremos, no es necesario conocer la velocidad de la máquina. Ya que el tiempo de producción es en esencia proporcional, y acabo de introducir un concepto, es proporcional al largo del camino escogido. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con el largo del camino escogido? Bueno, si yo digo, ok, esta placa la voy a perforar, estos hoyitos los voy a perforar en este orden específico, eso yo lo puedo ver como que estoy recorriendo un camino entre las perforaciones. ¿Sí? Y el largo de ese camino, que es la suma de las distancias entre los puntos en el orden en que lo escogí, eh, esa suma va a ser proporcional al tiempo que se va a demorar la máquina en generar la placa completa con todas las perforaciones. ¿Sí?
Entonces, si denotamos por P1 hasta PK las K perforaciones que se deben hacer en la máquina, entonces nos interesa estudiar el siguiente problema. Y aquí, en el fondo, lo que voy a estar haciendo es escribir en formulita todo lo anterior. ¿Sí? Yo, como siempre digo, el lenguaje no es nada, perdón, la matemática no es nada más que un idioma extra, ¿sí? Y que cualquier cosa que yo pueda escribir en cualquier idioma, ¿sí? En Swahili, lo puedo escribir en matemática, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que yo dije es que yo quiero minimizar el largo de este camino. Entonces, lo que yo voy a hacer es el mínimo de la suma. Y acá voy a anotar esto de esta forma, ya esto va a ser bien conceptual, ¿sí? Esto va a ser la distancia entre un punto P sub, y aquí voy a tener que introducir harta notación, pi sub i, P sub pi i menos 1. Esta suma va desde i igual 1 hasta k, y acá el mínimo lo vamos a tomar sobre pi en las permutaciones de k. Sí, denme un segundo, acá hay algo, yo quería poner P sub 0 acá, perdón. Sí, esto es por notación, ¿sí? Inicio desde P sub 0 y son K más 1 perforaciones que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo acá, estoy tomando pi una permutación cualquiera de los números que están entre el 0 y el k, ¿sí? Entonces pi es algo de la forma, pi va a ser una función que toma un número entre 0 y k y me entrega otro número entre 0 y k, ¿sí? Esa es la estructura que tiene pi, eso es una permutación, ¿sí? Pero que además cumple que es biyectiva, ¿sí? Esta es la forma matemática de hablar de una permutación. Una permutación, uno sabe lo que es una permutación. Si tengo unas cosas en un cierto orden, les cambio el orden y eso es una permutación, ¿sí? Pero en términos matemáticos lo podemos denotar así. Es una función cuyo dominio son los números desde el 0 hasta el k, en este caso. Su recorrido también son los números del 0 al k y que es biyectiva, ¿sí? Y en el fondo lo que me quiere decir es que en la posición, no sé, 3 acá, si pide 3 vale 5, eso significa que en la posición 3 voy a poner el elemento que estaba en la posición 5, ¿sí? Entonces esa es más o menos la idea de esto acá, ¿sí? Entonces esto, al anotar este P sub pi de i o P sub pi de i menos 1, lo que estoy haciendo es construir un camino, y acá estoy midiendo las distancias, entonces estoy poniendo los puntos en algún orden específico, dada esa permutación, y estoy midiendo las distancias que hay entre ellos, ¿sí? Y sumo ese valor, y eso me va a dar el largo de ese camino, ¿sí? Que es proporcional al tiempo que va a demorar la máquina al hacer los agujeros en ese orden, y después veo el mínimo sobre todos los órdenes posibles.
¿Sí? ¿Se entiende el planteamiento de esto? Sí, no vamos a entrar más en detalle sobre la parte, digamos, de cómo resolver este problema de optimización, porque ustedes están de hecho, en el curso de optimización ahora, ¿sí? Si no me equivoco. Deberían. Sí, sí, es del mismo semestre. Entonces, no vamos a entrar en detalle en la forma en que se resuelve este tipo de problemas, ¿sí? Pero sí tener claro que este problema se puede plantear de esta manera. Lo que a nosotros nos convoca acá es preguntarnos ahora, en términos computacionales más que en términos analíticos, ¿sí? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Sí? Ok. Algunos detalles, ¿sí? ¿Qué es la distancia en este caso entre dos, entre dos perforaciones? Voy a poner entre P sub J, entre P sub I y P sub J. ¿Sí? Pensémoslo de la siguiente forma. Yo dije en las condiciones del problema que esta tablita donde está puesta la placa se mueve, se puede mover simultáneamente en dirección horizontal y vertical, ¿cierto? Entonces la distancia que tengo que recorrer para llegar de un punto a otro, fíjense que va a ser exactamente igual, no a la distancia que yo mido en diagonal entre ellos, ¿sí? Sino que va a ser igual a la mayor distancia que haya en la horizontal, entre la horizontal y la vertical, ¿sí? Más o menos con esta idea. ¿Sí? Yo tengo acá mi placa, tengo dos perforaciones, ¿sí? Y en el fondo, aquí yo voy a tener dos distancias, ¿sí? Y me voy a quedar con la que sea más grande de estas dos, ¿sí? Y esa va a ser la distancia que voy a estar considerando. ¿Por qué? Porque si parto en este punto en el que está acá abajo a la izquierda y me voy al que está acá arriba a la derecha, primero tengo que hacer que esta máquina se mueva en horizontal para que, digamos, para que la punta del taladro vaya quedando por acá, ¿sí? Pero si se fijan, a medida que voy avanzando por acá, al mismo tiempo voy a estar subiendo, o sea, me va a estar moviendo en una diagonal, ¿sí? Y una vez como que llego a la altura que está este otro punto, dejo de moverme en vertical y sigo avanzando solo en horizontal, ¿sí? Entonces el tiempo que me demoro va a ser simplemente proporcional a la distancia más grande, ¿sí? Porque esa la tengo que recorrer completa, ¿sí? La distancia vertical en este caso, que es más cortita, la voy a terminar de recorrer antes. ¿Se entiende? Entonces el máximo entre x menos u e y menos b. Eso de ahí, ¿lo han visto alguna vez? Esa norma en R2, ¿sí? Que de hecho es una norma en RN en general, ¿sí? Se puede extender todas eh, para todas las dimensiones que yo quiera, ¿sí? Ahora, si yo cambiase un poco el contexto de este problema, aquí yo terminaría cambiando todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si esta máquina fuese un poco distinta, ¿sí? Supongamos que no se puede mover horizontal y verticalmente al mismo tiempo, sino que puede solamente hacer a la vez el movimiento horizontal o el vertical, ¿sí? No puede hacer los dos al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, para llegar de este punto a este de acá, lo que tendría que hacer es primero, por ejemplo, moverme en horizontal, llegar hasta acá, y después moverme en vertical. Y en ese caso la distancia ahora va a ser más larga, de hecho va a ser la suma de estas dos distancias, ¿sí?
Y en ese caso hablamos de NR2 de la norma 1, ¿sí? Que es la suma de estos dos valores absolutos. ¿Sí? Y eso cambia completamente el problema, porque eso cambia los valores que voy a estar poniendo acá en la suma, y por lo tanto podrían pasar cosas extrañas que la distribución, el orden de las perforaciones que me daba el mínimo antes, ya no sea ese, sino que podría ser otro ahora. ¿Sí? Y ya una máquina más sofisticada podría finalmente, digamos, tener un solo movimiento, digamos, lineal, ¿sí? Digamos que la máquina se mueve solo en vertical, pero puede rotar la placa. Entonces, en ese caso, podría rotar la placa para que estos dos puntos queden, digamos, en vertical y después moverse solamente ahí. Y ahí estaríamos hablando de que lo que me importaría sería, de hecho, la distancia que hay en diagonal entre estos dos puntos, ¿sí? Que sería la clásica distancia euclidiana. ¿Sí? Entonces, el planteamiento de esto depende mucho del contexto, ¿sí? Y lo tenemos que tener claro, porque después, si esto yo lo voy a meter todo a un computador para que me entregue la solución, necesito al computador entregarle estas informaciones como corresponde, ¿sí? Ok, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Yo, profe, no entendí muy bien por qué el pi. Es que es la notación típica que se le da a las permutaciones. En el fondo, yo lo que hago es lo siguiente. Voy a tomar la placa, ¿sí? Y lo que hace es lo siguiente. Ya, supongamos que voy a poner 3 puntos porque así puedo poner todas las permutaciones posibles. ¿Sí? A ver. Estos puntos que están acá, voy a marcar en azul la indexación que tienen en un comienzo. ¿Sí? Digamos, como lo enumeré acá. ¿Sí? Le voy a poner P0, le voy a poner 0, 1 y 2, ¿sí? Para seguir la notación de arriba. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tengo los 3 puntos que necesito perforar. ¿Sí? Entonces, las permutaciones, lo que yo dije que son funciones que en este caso toman cualquier número entre 0 y 3, perdón, entre 0 y 2, 0, 1, 2, ¿sí? Y entregan otro número que es 0, 1 o 2, ¿sí? Y que además es biyectiva, ¿sí? Entonces, ¿cuántas opciones tengo para ese tipo de funciones? ¿Sí? Entonces, una es la que toma las cosas en este orden, digamos, 0, 1, 2. Voy a anotarlo como pares ordenado, ¿sí? 0, 1, 2. Y me entrega el 0, 1, 2. Eso es una permutación. Es la permutación que no hace nada. Deja las cosas tal cual están. ¿Sí? Voy a tomar la que toma el 0, 1, 2 y le asigna, por ejemplo, el 0, 2, 1. Esa es otra permutación. ¿Sí? Y así, voy a anotar todas las posibilidades que tengo para después explicar más o menos cómo va funcionando esto. 1, 0, 2. 1, 2, 0. Y me quedan 2 opciones. Si en este caso son 6 permutaciones las que puedo hacer acá. 2, 0, 1. Y acá 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, esta primera permutación, ¿sí? Como en la posición 0 le asigna el 0, de esta forma lo tengo que leer. El 0 lo asigna al 0, el 1 lo asigna al 1 y el 2 lo asigna al 2. Esto lo que me está diciendo es que parto acá, me muevo al 1 y después me voy al 2. Y eso me arma un camino. ¿Sí? La segunda me dice 0, 2, 1. ¿Sí? Entonces eso significa que desde el punto 0 me tengo que ir al 2 y después al 1. ¿Sí? Y por eso aparecen estas cosas de acá. ¿Sí? Porque ahora la distancia que voy a estar calculando van a ser la distancia que hay desde el punto 0 al punto 2 y después la distancia que hay desde el punto 2 al punto 1. ¿Sí? Porque esos son los valores que me da la permutación, la función pi. ¿Sí? Eso. Entonces, si se fijan estas 6 posibilidades de acá, que esto me va a servir, de hecho, estas 6 posibilidades son los 6 caminos distintos que yo puedo armar. ¿Sí? Que es partir del 0, irme al 1, después al 2,
partir del 0, irme al 2, después al 1. Otra es partir en el 1, moverme al 0 y al 2. Partir en el 1, moverme al 2 y al 0. Y la última, que es partir acá en el 2 y hacer 2-0-1 y 2-1-0. ¿Sí? Entonces ahí tengo todas las posibilidades para este problema. ¿Sí? Y no hay ninguna otra forma. No hay otra forma en que yo pueda perforar estos agujeros. ¿Sí? Salvo que haga una tontera que es como perforar dos veces la misma parte. ¿Sí? Pero vamos a suponer que la máquina está bien diseñada y no hace ese tipo de estupidez. ¿Sí? Entonces mi solución al problema, que es la que minimiza la distancia, tiene que ser alguno de estos 6 órdenes de acá. La pregunta es cuál. ¿Sí? Podría haber más de una solución, en efecto. De hecho, siempre hay al menos 2. ¿Sí? A ver, eso que acabo de decir, eso no es tan obvio, pero después de pensarlo un rato, se hace un poco más evidente. ¿Por qué hay al menos 2 soluciones? A ver si alguien se da cuenta de ese pequeño detallito. Porque en una como que empieza de adelante para atrás y la otra de atrás para adelante, ¿o no? Exacto, exacto. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto, se demoran lo mismo, estoy recorriendo los mismos puntos en el mismo orden, pero al revés. Este de acá es lo mismo que este, y este de aquí es lo mismo que este. Ya, entonces genial. Entonces en vez de 6 ahora tengo 3 opciones nomás. ¿Sí? Y dentro de esas 3 opciones, digamos, podría mirar solamente estas 3 de arriba. ¿Sí? Podría ser que incluso 2 de estas se demoren lo mismo. ¿Sí? Porque de hecho las 3 podrían demorarse lo mismo si es que estas 3 cosas están puestas, digamos, en un triángulo equilátero. ¿Sí? Ahí me va a dar exactamente lo mismo como me mueva. ¿Sí? ¿O no? No, creo que estoy mintiendo. No estoy seguro. Depende de la distancia. Depende de la distancia eso. Si fuese, perdón, si fuese como en el último caso que expliqué antes, que esta máquina fuera más sofisticada y moviese esta cuestión en un ángulo para después irse directo en la dirección donde tiene que avanzar, y si esto fuera un triángulo equilátero, estas 3 soluciones darían el mismo tiempo, finalmente. ¿Sí? Pero con esta distancia de acá me parece que no. ¿Sí? De hecho, acá creo que lo mejor que se puede hacer es, como esta distancia vertical es más corta que esta distancia horizontal, lo que más me conviene es partir acá en el 0, irme al 1 y después del 1 al 2. ¿Sí? Al ojo. Al ojo. ¿Sí? Sí, sí, parece ser esa la solución, ¿sí? Pero fíjense que eso depende mucho de la distribución que yo tenga de los puntos acá en la placa, ¿sí? Porque si los tuviera los 3 alineados, entonces necesariamente ahí tengo una única solución de esas 3, ¿sí? Que va a ser recorrer partiendo de uno y llegando al final, ¿sí? O que sería lo mismo, pero que ya la saqué porque está duplicada, partir del final y irse al principio, ¿sí? Que no es lo mismo que si lo ubico de esta forma, o que si lo ubico en una forma de L, por ejemplo. ¿Sí? Como que es esa distribución que yo pongo al principio de los puntos donde necesito hacer las perforaciones, me, me cambia la estructura del problema. Y la idea es que nosotros diseñemos una especie de receta que cumpla que, independiente de la cantidad de puntos e independiente de la forma en que esos puntos estén distribuidos en esta placa, esta receta me entregue la solución al problema. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, la idea es diseñar una receta, entre comillas, de manera que, independientemente independientemente del total de perforaciones y de la distribución de estas,
de manera que, independiente del total de perforaciones de distribución de estas, nos entregue el orden en el cual realizar las perforaciones. ¿Sí? Y que como tal, como tiene que funcionar en un caso mega general, no podemos estar dependiendo de ningún detallito que surja, ya sea de la cantidad de perforaciones que haya que hacer o de la forma en que estén ordenados estos puntos que tengo que perforar en la placa. ¿Sí? Tiene que ser una cuestión que funcione en total generalidad. ¿Sí? A esto lo llamamos algoritmo. ¿Sí? Y que finalmente tienen que ser una secuencia de instrucciones básicas, digamos, ¿sí? A nivel computacional. ¿Qué significa eso? Asignaciones de valores a variables, operaciones de suma, utilización de loops, utilización de puertas lógicas, ¿sí? Poner un if, entonces si ocurre la condición pasa algo y si no pasa otra cosa, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ¿sí? Que son las que llamamos instrucciones básicas, que yo diría que cualquier computador o cualquier dispositivo con una CPU tiene el mismo set básico de instrucciones, así que en realidad la arquitectura donde se haga esto nos da lo mismo. Y por lo tanto, a nosotros no nos importa analizar el algoritmo desde el punto de vista de algún lenguaje en particular, sino que nos interesa leerlo como se conoce como un pseudoalgoritmo o un pseudocódigo, ¿sí? Que finalmente es escribir en palabras simples estas instrucciones básicas para tener una idea general de cómo avanza el algoritmo y que después eso se puede traducir a cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Esa es la motivación que nos va a empujar a nosotros a estudiar los algoritmos en sí, ¿sí? Pensando que son esta herramienta que no está, ¿sí? Sino que es una herramienta que nosotros podemos desarrollar para resolver algún problema en particular. ¿Sí? En específico, algoritmos de este estilo aparecen mucho en este tipo de problemas, ¿sí? Que son problemas que se les llama de optimización combinatorial, ¿sí? Porque si se fijan, tengo que calcular, es resolver un problema de optimización, es un problema de minimización, de hecho, ¿sí? Pero a diferencia de los ejemplos que ya deben haber visto en su curso de optimización, así como ejemplos introductorios, el conjunto donde yo quiero encontrar mi óptimo no es como un continuo, ¿sí? Típicamente cuando uno optimiza funciones reales a valores reales, ¿sí? Y hacer la típica cuestión de derivar igualar a cero, ¿sí? Uno lo que está haciendo es optimizar sobre un intervalo real, ¿sí? Encontrar el mínimo de esta función en el intervalo 0,5, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo no numerables posibilidades, ¿sí? En el curso de optimización también, la gran mayoría de los casos que van a ver ustedes van a ser así, van a ser cosas que necesito optimizar una cierta función en un conjunto que es una parte de Rn, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, el conjunto donde estoy optimizando es un poco distinto. De partida estoy como moviéndome sobre un espacio, o sea, sobre un conjunto de funciones, ¿sí? Que son estas permutaciones. Pero yendo más allá, la cantidad de elementos que tiene esto es una cantidad finita, ¿sí? Y técnicamente lo que estoy haciendo es trabajar con puras permutaciones, entonces hay algo de combinatoria entre medio, ¿sí? Básicamente estamos buscando cuál de estas posibles combinaciones es la que alcanza el mínimo. Y eso cae en lo que se llama justamente la optimización combinatorial, ¿sí? Y es en la optimización combinatorial donde surgen muchos algoritmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora que tengo una cantidad finita de cosas, ahí los computadores se frotan las manos, ¿sí? Porque los computadores simplemente no pueden trabajar en el continuo, pero cuando trabajan con cosas finitas es donde destacan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Voy a cortar la grabación al tiro.
Entonces, ahora que ya tenemos claro cuál es el contexto de este problema, propongamos algunos algoritmos para poder resolver esto, ¿sí? Y ahí vamos a entender un poquito, digamos, la nomenclatura que se ocupa acá. Entonces, ¿cómo diseñar un algoritmo? Ya, y vamos a dar la primera opción, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar el algoritmo de fuerza bruta. ¿Sí? Que siempre es bueno tenerlo en mente, pero nunca es la solución, ¿sí? Yo diría, o quizá para algunos problemas sí, pero son problemas que en realidad es porque no hay nada mejor que esto, ¿sí? Este es el algoritmo que uno hace cuando ya está en desesperación, ¿sí? Y que en la práctica no va a servir de nada, ¿sí? Entonces, antes de eso, perdón, voy a mover esto más para abajo. Una cuestión que siempre vamos a tener para un algoritmo va a ser los datos que yo le voy a entregar, ¿sí? Eh, Vamos a pensar que esta placa abajo a la izquierda tiene su origen de coordenada, ¿sí? El 0, 0, ¿sí? Vamos a trabajar con coordenada X e Y. Entonces vamos a poner como input un listado de coordenadas, o digamos un listado de puntos P sub I, que van a tener coordenadas X sub I, Y sub I, con I igual 0 hasta K. ¿Sí? Esa va a ser mi entrada, van a ser los lugares donde yo necesito perforar. ¿Sí? Aquí vamos a suponer, ¿sí? Va a ser un supuesto no muy esencial en el problema, que cuando yo inicio la perforación en una placa, el taladro ya está ubicado donde está el primer punto. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿O por qué puedo hacerlo? Digamos que cuando una placa termina de perforarse, en esto que la máquina se mueve para, digamos, cambiar la placa y poner la siguiente, la ubica exactamente donde está la punta del taladro para el primer agujero. Entonces, como que no hay un tiempo que tiene que reacomodarse para quedar sobre el primer punto. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que siempre vamos a partir ahí para no tener mayores complicaciones. ¿Sí? Sí, en el fondo, cuando pasamos de una placa a la otra, esa placa nueva queda acomodada donde tiene que estar en la primera perforación. Y la salida de esto, que es lo que nosotros esperamos, es un orden de perforación. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, un primer algoritmo es este algoritmo que podemos llamar de fuerza bruta, ¿sí? Que va a ser lo siguiente. Para cada permutación del conjunto 0K, vamos a hacer lo siguiente. Y voy a, perdón. Cada permutación pi, voy a ocupar la misma notación de antes, ¿sí? Para cada una de estas funciones pi que yo pueda tener, ¿sí? Que ahí vamos a detallar bien cómo se puede ver eso también. Para cada permutación posible, vamos a calcular la distancia que hay entre el punto P sub I y el punto, perdón, pi de I, P pi I menos 1,
para cada i que esté entre 1 y k. Sumar los resultados parciales. Parciales. Almacenar el resultado en una lista. ¿Sí? Y aquí me faltó algo al comienzo, antes de todo esto. Crear una lista vacía. Para almacenar resultados. ¿Sí? Entonces, creo una lista vacía para almacenar resultados. Después, para cada posible permutación que yo pueda hacer de este conjunto de números del 0 al k, lo que voy a hacer es calcular las distancias que se forman entre los puntos aplicados en esa permutación. ¿Sí? Eso quiere decir, finalmente, tomo un camino, mido las distancias que hay en ese camino, ¿sí? Las sumo, y después ese número que me da lo guardo en la lista que creé en el comienzo. ¿Sí? Y después, como paso final, buscar en la lista el valor menor y entregar como resultado la permutación asociada a dicho mínimo. Listo. Ese algoritmo funciona. ¿Sí? Entonces, primera etapa. Cuando uno tiene un algoritmo, típicamente hay dos etapas cruciales. La primera es el chequeo de la correctitud del algoritmo. ¿Sí? Que no es nada, no es otra cosa que demostrar que el algoritmo funciona independientemente de lo que yo le ponga acá en el input, en la entrada. ¿Sí? Entonces, veamos que este algoritmo funciona, ¿sí? Y esto lo vamos a conversar simplemente. ¿Sí? Muchas veces la correctitud de un algoritmo es una cuestión que se conversa, ¿sí? No es una cuestión que hay que dar mayores detalles, sino que se explica así, bueno, como en el algoritmo en tal parte dice esto, eso me asegura que esto funciona siempre. ¿Sí? Típicamente una discusión de ese estilo, ¿sí? Salvo en algoritmos más complejos, que ahí ya quizá hay que ocupar algún teorema que esté relacionado con la estructura con la que estoy trabajando y ese tipo de cuestiones, pero eso lo vamos a ver en el camino. ¿Sí? A ver, si yo tomo un listado de puntos cualquiera que estén en el plano, que sean así, a ver, lo primero que hago, creo una lista vacía y después, para esos puntos, veo todos los caminos posibles que puedo armar. ¿Sí? O sea, en esta parte de acá estoy asegurando que estoy uniendo todos estos puntos con un camino. ¿Sí? Entonces, con eso estoy asegurando que efectivamente al final voy a perforar todos los agujeros de la placa. ¿Sí? Pero además, como estoy viendo todas las permutaciones posibles, también estoy asegurando que voy a ver todas aquellas posibilidades que tengo. ¿Sí? Y como dijimos, son finitas. ¿Sí? No hay infinitas posibilidades acá, son una cantidad finita. Así que este algoritmo no se va a quedar en un loop infinito chequeando o calculando estas cosas. ¿Sí? Lo va a hacer una cierta cantidad de veces. Vamos a ver cuántas veces. Ahora, después de eso, lo que hace, va almacenando esos resultados en una lista, y después lo que hago es, en esta lista de acá, buscar el menor. ¿Sí? Y eso no es complejo. ¿Sí? En el fondo, lo puedo hacer de esta forma. Miro el primero. Bueno,
Hay varias opciones. En el algoritmo, en el curso de algoritmo y estructura de datos, tienen que haber visto un algoritmo donde yo entrego una lista de números y la ordeno de menor a mayor. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar eso? Eso deberían haberlo visto. Sí, profe, vimos como 3 algoritmos, Ya, la verdad. listo. Entonces aplico cualquiera de esos tres y me quedo con el primer elemento de la lista resultante. ¿Sí? Ahí tengo el valor menor. ¿Sí? Y esto de entregar como resultado la permutación asociada a dicho mínimo, bueno, es cosa de hacerle un seguimiento, ¿sí? Así, digamos, esta lista puede ser un poco más compleja, no almaceno solo los valores, sino que almaceno, digamos, en una primera columna la permutación que ocupé y en otra columna el valor que me dio como resultado. Y después la ordeno con respecto a los valores que me dio como resultado, la ordeno completa, entonces muevo, digamos, la permutación junto con el valor, ¿sí? Entonces después ordeno de menor a mayor, miro la que está al principio de la lista y entrego la permutación que está acá al lado. ¿Sí? Y listo. Este algoritmo es correcto. ¿Sí? Funciona en cualquier caso. ¿Sí? Entonces, considerando que analizamos en el algoritmo todas las combinaciones posibles, podemos asegurar la correctitud del algoritmo. Correctitud. ¿Sí? Que este es el concepto crucial acá, que la correctitud quiere decir que funciona para cualquier caso. O sea, efectivamente, cada vez que yo le ingrese algo de este estilo, me va a entregar lo que está diciendo acá abajo. ¿Sí? Así que estamos bien. Veamos ahora y este es el otro concepto, que es su tiempo de ejecución. Ok, en términos prácticos, si nosotros fuésemos a meter esto en un computador, todas las operaciones básicas cuentan como una operación, ¿sí? Y esas operaciones, por lo general, no hay mayor diferencia en el tiempo que demoran, ¿sí? Estamos hablando de diferencias quizá de microsegundos, entonces como que da lo mismo, ¿sí? Y asimismo, como en este problema, el tiempo que se demora la maquinita en perforar era proporcional a la distancia la distancia de los puntos en el orden que los escogí, ¿sí? El tiempo de ejecución de un algoritmo termina siendo proporcional a la cantidad de pasos que tiene que realizar el algoritmo, ¿sí? La cantidad de operaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a contar. ¿Sí? Entonces, discutámoslo un poco, vamos a hablarlo y después vamos a anotar el tiempo acá. Dice, veamos ahora su tiempo de ejecución, el cual, voy a dejarlo acá, el cual es proporcional a, y analicemos. A ver, crear una lista vacía para almacenar resultados. Eso es una operación de asignación. ¿Sí? Creo una lista, listo. Ahora acá me dicen, para cada permutación del conjunto de números entre 0 y k, tengo que realizar un cierto número de operaciones. Veamos cuántas operaciones se hacen para cada permutación primero. ¿Sí? A ver, calcular una distancia. ¿Sí? Eso es calcular el máximo entre el valor absoluto de las coordenadas x de esto y las coordenadas y de esto. ¿Sí? Entonces, esto significa que tengo que calcular dos restas, dos valores absolutos, van 4 operaciones, ¿sí? Y después tengo que encontrar un máximo entre los dos, y eso es una sola operación. Ahí ya tenemos 5. Y eso lo tengo que hacer
K veces. Entonces ahí tenemos 5K. Sumar los resultados parciales, que es sumar K números en total, así que son K menos 1 operaciones. Y el resultado lo almaceno en una lista, que eso es una operación. Entonces, solamente en esa parte tenemos, dije 5K, después sumé los resultados, eso me sumó K más 1, perdón, K menos 1, y después almacenar el resultado en una lista. ¿Sí? Ese es el número de operaciones que realizamos solamente en esta parte que están indicadas con la flechita. ¿Sí? Ahora, eso lo tengo que hacer para cada permutación posible del conjunto de números entre 0 y K. Ahora, si tengo, en el fondo acá hay K más 1 números, ¿cuántas permutaciones puedo hacer de ellos? K más 1 veces. Es un poquito más. ¿De cuántas formas puedo ordenar K más 1 números en K más 1 espacios? Es más todavía. Recuerden esto, las permutaciones siempre están asociadas con los factoriales. Es esto por K más 1 factorial. ¿Sí? Porque en el fondo lo que digo es, ok, en la primera posición, ¿sí? Si yo quiero ordenar estos K más 1 números en K más 1 espacio, en el primer espacio, ¿cuántas opciones de números puedo poner ahí? Al principio tengo K más 1 números que puedo poner. Ya, selecciono uno, lo pongo ahí. Ahora, en el segundo espacio, ahora solamente tengo K posibilidades porque ya gasté uno de los números. Entonces ahí pueden ir K. Entonces, para esos dos primeros tengo K más 1 por K posibilidades. Después para el tercero voy a agregar un K menos 1. Después para el otro un K menos 2 y así. Hasta que al final me queda toda esa multiplicación desde 1 hasta K más 1. ¿Sí? Así que es K más 1 factorial. Después, buscar en la lista el valor menor. Hay algoritmos Profe, rápidos, ¿sí? disculpe, ¿de dónde Dime. sacó el 5? Me El, perdí ahí. el 5 es por la cantidad de operaciones que se hacen en el cálculo de esta distancia. ¿Sí? Ya. Porque el K que está ahí es por esto, porque lo tengo que hacer para cada I entre 1 y K. ¿Sí? Y el 5 Ya. es porque necesito calcular, para estos dos puntos, necesito calcular la resta de sus coordenadas X, una operación, la resta de sus coordenadas Y, dos operaciones, calcular los valores absolutos para cada una, dos operaciones más, ¿sí? Ahí van 4, y después calcular el máximo entre esos dos valores que me dieron, entre esos dos valores absolutos. Y ahí están las 5 operaciones. Ya, gracias. De nada. Entonces, después de esto, ya salimos del loop, así que ya finalmente fue este K más 1 factorial el que multiplicó a todo esto que estaba acá adentro. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Ahora lo que tengo que hacer es buscar en la lista el valor menor. ¿Sí? Hay algoritmos de ordenamiento que son súper rápidos, pero uno bien simplecito, dado que voy a tener acá K más un factorial, valoré en esta lista, ¿sí? Porque fíjense que para cada permutación almaceno un valor, ¿sí? Así que tengo K más un factorial. Eh, hay un algoritmo que toma una lista que tiene n elementos, por ejemplo, ¿sí? Y en n pasos determina cuál es el valor más bajo, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? ¿Sí? El algoritmo más fácil para encontrar un mínimo. Tomo el primero y lo almaceno en alguna partecita. Después tomo el segundo y lo comparo con ese. Si es más grande, sigo avanzando. Si es más chico, lo reemplazo. Y así voy avanzando. ¿Sí? Entonces, aquí aparte siempre voy a estar almacenando el valor más chico. ¿Sí? Y puedo almacenar el valor más chico junto con el lugar en que está en la lista. ¿Sí? Y para hacer eso, para terminar y quedarme con el valor más pequeño, lo que voy a tener que hacer es recorrer la lista completa. ¿Sí? Y como la lista tiene un tamaño de K más 1 factorial,
en este caso, la cantidad de operaciones que voy a tener que hacer, que son operaciones de comparación de números simplemente, va a ser cama 1 factorial, o proporcional a cama 1 factorial. De hecho, es como del orden de 2 por cama 1 factorial, pero da más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a ver que esas constantes que quedan no nos importan. ¿Sí? Porque fíjense que acá yo dije el cual es proporcional a. Entonces, si tengo alguna constante acá multiplicando, me da lo mismo. ¿Sí? La puedo sacar. K más 1 factorial. ¿Sí? Eso fue buscar en la lista el valor menor. Y me dicen acá ahora entregar como resultado la permutación asociada a dicho mínimo. ¿Sí? Entonces, esto es una operación. ¿Sí? O sea, de hecho, ni siquiera es necesario anotarla. Como que ya, una vez que ya la encontré, no necesito decir entrégamela. ¿Sí? Porque es solamente extraer el valor, así que eso no, ni siquiera cuenta como una operación. ¿Sí? Entonces, esto finalmente nos termina dando, a ver, esto se cancela con esto, nos va a quedar algo del estilo 5K por, no, perdón, 6K por K más 1 factorial al cuadrado. ¿Sí? Y que puedo hablar simplemente de esto. K por K más 1 factorial al cuadrado. ¿Sí? Porque fíjense que yo dije, el tiempo de ejecución es proporcional a esta cantidad que saqué acá. ¿Sí? Bueno, pero si es proporcional a esta, también es proporcional a esto de acá sin el 6. Porque en el fondo la constante de proporcionalidad puede absorber ese número 6. ¿Sí? Entonces, típicamente cuando nosotros hablamos de los tiempos de ejecución aparecen expresiones de este estilo. ¿Sí? Y no aparecen constantes multiplicadas porque esas no me importan. ¿Sí? Porque nosotros buscamos proporcionalidad nomás. ¿Sí? Ahora, si se fijan, claro, si yo tengo una plaquita bien chica y necesito hacerle unas 4 perforaciones, no es tan terrible. Pero ya si estamos hablando de una placa de un computador de gama alta, que quizá le tenemos que hacer 200 perforaciones, este número es como grande. Es como ridículamente grande, de hecho. ¿Sí? Típicamente en las calculadoras, que si no me equivoco tienen para 11 dígitos en pantalla, las típicas, las Casio, ¿sí? El límite para estudiar el factorial es curiosamente, el 69 factorial. Es el último factorial que se muestra en pantalla. Ya para 70 factorial marca un error. O sea, no marca error, pero el número no cae en pantalla. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando. O sea, ya cuando estoy en el número 70 factorial, ya estoy hablando de que ya tengo más de 11 dígitos en el número. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de verdad crece de manera ridícula. Entonces, tenemos, por ejemplo, para K igual a 1, ya que en este caso, fíjense que K igual a 1 significa hacer 2 agujeros, ¿sí? Porque tenemos desde 0 hasta acá, ¿sí? Tira error. Ya, sí, probablemente tira error. En algunas tira error, en otras dice una cuestión así como número muy grande. Depende mucho del modelo, pero sí. Como que no se la puede la calculadora porque ya es demasiado. Para K igual a 1, este numerito es igual a 2 factorial al cuadrado, que esto ya es 4. Ya, igual bien, pero es lógico, ¿sí? Va a ser 4 operaciones, pero en una cuestión que no tiene ni siquiera sentido resolverla porque son 2 perforaciones. Tengo una sola forma de hacer esas, bueno, tengo 2 formas. Hacer esta y después esta, o esta y después esta, pero como dijimos, esas dos se demoran lo mismo. ¿Sí? Entonces ya estoy haciendo 4 operaciones por una cuestión que ni siquiera debiese hacer. Nada. ¿Sí? Para K igual 2, esto ya aumenta a 2 por 3 factorial al cuadrado, que esto es 6, esto ya son 2 operaciones. K igual 3, ya pasamos a algo del orden de 3 por 4 factorial al cuadrado, que 4 factorial, a ver, son 24, 24 al cuadrado por 3, y hasta acá va a llegar porque ahí ya se nota que esta cuestión se va muy rápido a valores muy grandes. 7, 1, 5.
576 por 3, 3 por 6, 18, 1, 21, 22, 2, 15, 17. 1728 operaciones. ¿Sí? O sea, fíjense que solamente de pasar de este caso de pasar de ese caso, que ni siquiera necesitaría meterlo en un computador porque no hay más formas de perforar esos dos. Pasar a este de acá, que ya sí, es un poco más complicado, pero de hecho es más fácil hacerlo a mano casi, a pasar a un caso con 4 perforaciones. Fíjense el tremendo salto que se pega en el número de operaciones. ¿Sí? Entonces, en la práctica, este algoritmo no es para nada eficiente. ¿Sí? ¿Me lleva a la solución siempre? Sí. ¿Me sirve en la práctica? No. Porque se demora demasiado. Yo creo que si son placas con que les tengo que hacer unas 10 perforaciones, yo creo que me sale más rápido probar con las 10 combinaciones, o sea, probar con varias combinaciones en la máquina y ver cuál me conviene más y chao, quedarme con eso. ¿Sí? Que tratar de buscar la menor e ir probando durante varios días hasta que encuentro mi opción nomás. ¿Sí? Porque hacer esto es una ridiculez casi. Ahora, ¿se podría reducir un poco? Sí. Podría dividir todo esto por 4. ¿Sí? ¿De qué forma? En vez de hacerlo para cada permutación, lo podría hacer para la mitad de las permutaciones. ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos que al final esta cuestión de aquí, hay permutaciones que hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces corto a la mitad el número de veces que entro acá y corto a la mitad el número que hay en esta lista final de aquí. ¿Sí? Pero de todas formas, igual va a ser un número que va a ir creciendo tan rápido como un factorial. Entonces da lo mismo, quizás los primeros números van a ser más chiquititos, pero ya pasando, yo creo, acá igual 4, ya la cuestión va a ser ridículamente grande de nuevo. ¿Sí? Porque el factorial crece muy rápido. ¿Sí? Y típicamente lo que pasa con los algoritmos de fuerza bruta es que en su tiempo de ejecución, el número de operaciones que se ejecutan, aparece un número factorial. ¿Sí? El objetivo de nosotros es estudiar más en detalle problemas de este estilo, ¿sí? Estudiar ciertas técnicas que se pueden adaptar de un problema específico a otro tipo de problema que nos permitan generar algoritmos más eficientes, ¿sí? Algoritmos que no tengan un factorial acá, ¿sí? Y lo que uno siempre trata de buscar es que esto que aparece acá en los tiempos de ejecución sea un polinomio, ¿sí? Polinomio de grado 20, no me importa, pero un polinomio, ¿sí? Porque incluso, aunque sea un polinomio de grado 20, ese polinomio de grado 20 crece considerablemente más lento que un factorial, ¿sí? K elevado a 20 crece infinitas veces más lento que K factorial. Entonces, eso ya es una mejora bastante grande, ¿sí? Ahora, el mejor de los casos, tener cosas que este tiempo de ejecución sea del orden de K cuadrado, que sea lineal, que sea K, eso ya es espectacular. Y ya como algo que está entre las dos cosas, ¿sí? Que es como lo más aceptable, digamos, son cosas del estilo K por logaritmo de K. Eso ya es una maravilla, ¿sí? Porque buscar un algoritmo de orden K es extraño, ¿sí? Esa cuestión como que no hay muchos problemas que lo tengan, pero K por logaritmo de K, eso ya es bastante bueno, ¿sí? Es mejor que un K cuadrado y es suficiente. O sea, un algoritmo con ese tiempo de ejecución es bastante bueno, ¿sí? Eso, estamos pasaditos en 5 minutos. No sé si hay alguna consulta sobre esto de los tiempos de ejecución. Ya quedé clara. Ya, perfecto. Ya, Jaime también. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo martes en la mañana, ¿sí? Y la próxima clase, la próxima semana, el día martes, que es el horario de Antía, lo vamos a dejar como horario de consulta, ¿sí? Si quieren pueden pegarse ahora que tienen el libro pueden mirarlo por encima, así como para cachar más o menos qué es lo que vamos a ir avanzando. Lo que estábamos viendo hoy día está incluido en las primeras páginas de la introducción, ¿sí? Página 2, página 3, por ahí.
y pueden pegarle una miradita, donde un poquito más adelante, ya página 5, 6, ya se habla ya más precisamente de la definición de lo que son los tiempos de ejecución, y lo vamos a ir detallando nosotros también en la próxima clase, ¿ya? Pero como para que tengan una idea de cómo estas cosas se van comportando, ¿sí? De hecho, hay una tablita que me gustaría que la vieran, la voy a poner aquí rapidito, está acá, donde me tabulan una cantidad n que puede ser, digamos, el tamaño de la entrada de mi problema, y aquí distintos tiempos de ejecución, ¿sí? Y estos datos están calculados digamos, en tiempo en segundos, pensando en que este número de operaciones las estoy ejecutando en un computador con un procesador específico, ¿sí? Que tiene una cierta velocidad de procesamiento. Entonces, fíjense que pasan cuestiones como que el n factorial, ya teniendo n igual 30, el algoritmo se termina ejecutando en 8 por 10 a la 15 años, que es una cuestión que no le sirve a nadie, ¿sí? Entonces, que era más o menos ese el caso en el que estábamos nosotros ahora, ¿sí? Pero mientras tanto, fíjense que esa potencia de 10 a la 15 años no vuelve a aparecer en ninguna parte, ¿sí? E incluso en este algoritmo que es del orden de 100n por log n, incluso cuando mi input es muy grande, es del orden de 10 a la 12, el tiempo que me demoro son 46 días. O sea, es bastante aceptable, ¿sí? Pensando que la cantidad de información que estoy entregando a procesar tiene 12 ceros, ¿sí? Y así toda esta cuestión me la procesa en mes y medio, que está súper bien, ¿sí? Eso, ya. Nos vemos entonces el martes. Que tengan un buen fin de semana. Ahí hablamos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, que estén bien.